¿Qué pasaría si te dijera que él así entrenó espías psíquicos durante la Guerra Fría? Personas que supuestamente podían ver lugares secretos usando solo su mente. Y uno de ellos afirmó haber visto algo imposible: estructuras y seres en la cara oculta de la luna. Esta es la historia de Ingo Swann, el psíquico que trabajó para el gobierno y el misterio que dejó detrás. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos investigó algo que parece sacado de una película de ciencia ficción: espías que podían ver lugares secretos usando solo su mente. Uno de los más famosos fue Ingo Swann, un hombre que participó en experimentos financiados por la inteligencia estadounidense y que años después afirmó haber visto algo inquietante en la cara oculta de la luna. Pero la historia se vuelve realmente extraña cuando aparece un personaje misterioso, un hombre que Swann solo identificó con un nombre: Mr. Axel Roth. Ingo Swann era un artista estadounidense nacido en 1933. Vivía en Nueva York y llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, decía tener una habilidad muy poco común. Afirmaba poder percibir lugares lejanos usando solo su mente. A esta capacidad se le llamó visión remota. Durante la Guerra Fría, este tipo de habilidades llamaron la atención en científicos del Stanford Research Institute, quienes comenzaron a realizar experimentos con Swann. El procedimiento era simple pero extraño. Le daban coordenadas geográficas, sin decirle que había en ese lugar. Después debía cerrar los ojos y describir lo que percibía mentalmente. En algunos casos, sus descripciones parecían coincidir con lugares reales. Eso fue suficiente para que el gobierno financiara investigaciones más profundas dentro de un programa que años después sería conocido como Proyecto Stargate. Durante años, Swann participó en experimentos donde intentaba descubrir instalaciones, paisajes e incluso objetos fuera de la Tierra. Pero la parte más misteriosa de su historia ocurrió mucho después. En su libro, publicado en 1998, Swann contó una experiencia que, según él, había permanecido en secreto durante décadas. Según su relato, un día fue contactado por un hombre que no formaba parte del equipo habitual de científicos. Era alguien diferente, más reservado, más serio. Swann nunca reveló su identidad real, solo lo llamó Mr. Axel Roth. Este hombre, según Swann, parecía trabajar para algún tipo de agencia gubernamental extremadamente secreta. Axel Roth le explicó que necesitaban realizar un experimento especial de visión remota, pero no se trataba de observar una base militar ni una instalación enemiga. El objeto era algo más extraño: la luna, más específicamente la cara oculta de la luna. Swann fue llevado, según su relato, a una instalación secreta donde comenzaron la sesión. Se sentó, cerró los ojos y comenzó a concentrarse en el objeto. Al principio describió lo que cualquiera imaginaría: cráteres, montañas, extensiones enormes de roca y polvo lunar. Pero poco a poco comenzó a notar algo que no parecía natural. Dijo percibir formas geométricas en la superficie, estructuras que no se parecían a las formaciones naturales. Según su relato, empezó a distinguir torres extremadamente altas, algunos proyectando sombras gigantes en el terreno lunar. También habló de lo que parecían ser plataformas, cúpulas y construcciones organizadas, como si hubieran sido levantadas por alguna inteligencia. En ese momento, Swann dijo algo que lo dejó profundamente impactado. Afirmó que esas estructuras no parecían nuevas. Según su impresión, durante la sesión, muchas de esas construcciones parecían muy antiguas, como si hubieran estado allí desde hace muchísimo tiempo. Incluso llegó a pensar que podrían ser restos de una antigua civilización que había existido en la Luna. Pero lo más inquietante vino después. Según Swann, aseguró que también percibió figuras humanoides moviéndose cerca de esas estructuras, seres que parecían estar trabajando o realizando algún tipo de actividad. No pudo determinar exactamente quiénes eran, pero dijo que no parecían humanos normales. Y entonces ocurrió algo que lo perturbó profundamente. Según Swann, en un momento sintió que uno de esos seres levantó la mirada, como si hubiera notado su presencia, como si de alguna manera supiera que alguien lo estaba observando. Swann dijo que en ese instante sintió una sensación muy extraña, como si la observación se hubiera invertido, como si ahora él fuera el observado. Según su relato, en ese momento la sesión terminó abruptamente. Los investigadores presentes, incluido el misterioso Mr. Axel Roth,
Decidieron detener el experimento. Nunca le dieron una explicación clara, pero años después, cuando Swan finalmente decidió contar esta historia, dejó una pregunta inquietante: si realmente había evidencias de construcciones antiguas en la cara oculta de la Luna, ¿cómo era posible que el gobierno ya supiera exactamente dónde mirar? Y aún más inquietante, si durante esa sesión algo o alguien pareció detectarlo, entonces la pregunta inevitable es: ¿qué fue exactamente lo que Igno Swan vio en la Luna?